Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Continuamos con la serie El propósito de la iglesia. Este es el tema número 15, que se titula La iglesia que fue irreprensible. Va a ver qué historia, Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia que fue irreprensible. En el segundo siglo antes de Cristo, hubo un hombre que se llamó Eumenes II. Este hombre fue rey de Pérgamo, donde había una iglesia también. Y este Eumenes II tenía un hermano en la carne que se llamaba Atalo II. Y este Atalo II se distinguía porque era un hombre fiel al rey, aunque era su hermano, pero era fiel. Era un hombre leal. Y Eumenes le puso un sobrenombre a Atalo, su hermano, y lo llamó Filadelfo. Y Filadelfo significa amigo del hermano, muy amigo del hermano. Este Filadelfo o Atalo II fue comisionado por su hermano el rey para que fundara una ciudad. Y Atalo fue y fundó una ciudad, y Eumenes le puso como nombre Filadelfia a esa ciudad, en honor de su hermano Filadelfo. Filadelfia significa afecto fraternal, amor entre hermanos, eso significa Filadelfia. Y esa ciudad se distinguió en su tiempo por ser un centro de difusión de la cultura griega o la cultura helénica. De allí corría todo hacia todo el Asia Menor, y el terremoto que destruyó a la ciudad de Sardis, que vimos la semana pasada, destruyó también a la ciudad de Filadelfia. Entonces, el César que estaba en ese tiempo era César Tiberio, y él mandó reconstruir la ciudad de Filadelfia. Y los filadelfos hicieron un templo. Querían hacerle un templo al César, pero él dijo: no, a mí no, mejor háganselo a mi hijo. Y le hicieron un templo pagano, por supuesto, en honor de su hijo, que se llamaba Germánico. Y este templo completaba una serie de templos paganos que había allí en Filadelfia. Ellos tenían, entre otros templos, uno dedicado a Zeus, que Zeus era el padre de los dioses, el dios de los dioses, ¿sí? Y este Zeus, se distinguía porque era bien tremendo en la mitología griega, tenía muchas esposas, ese era Zeus. Tenían un templo dedicado a la diosa Artemisa de los griegos, pero para los romanos era la diosa Diana, y era la diosa de la naturaleza, era la diosa de la cacería. Cuando algún cazador iba de cacería, iba al templo y hacía sus adoraciones y se encomendaba a la diosa Diana. Allá en el DF se les coló y tienen una Diana cazadora, es esa. También tenían un templo dedicado al dios del sol. Este se llamaba Helios.
era el dios del sol, adoraban al sol en la forma de un dios. También había otro templo dedicado a una diosa que se llamaba Afrodita para los griegos. Para los romanos era la diosa Venus. Y esta Venus era la diosa de la belleza, era la diosa del amor, pero era tremenda esta diosa, porque según la mitología griega le puso los cuernos al marido. Y ese fue el primer rey con cuernos, primer dios con cuernos. Y Venus tuvo un hijo que se llamó Eros. Y Eros es lo que, esa palabra define lo que es el amor sensual, el amor sexual de los sentimientos, solo de los sentidos. De allí se deriva la palabra erótico, de Eros. Entonces fíjense qué familia, qué linda familia, qué lindos hijos que tuvieron. Y había otro templo dedicado a un dios que se llamaba Dionisio para los griegos, pero para los romanos era el dios Baco, porque ellos le cambiaban el nombre, pero eran los mismos. Y Baco era el dios del vino, de ahí se deriva la palabra bacanal. O sea, ¿cómo estuvo la reunión? Una bacalada, o sea, una borrachera. Entonces ellos adoraban al dios del vino, imagínate. Y este Dionisio o Baco fue hijo de Zeus, de una de sus tantas capillitas que tenía por ahí. Pues esa es la mitología griega. En medio de todo eso, de esa ciudad, floreció una iglesia cristiana. Una iglesia cristiana que florece en medio de ese total paganismo. Y en el siglo II, después de Cristo, hubo un hombre que se le conoció como uno de los padres de la iglesia o de los líderes fuertes de la iglesia cristiana. Se llamaba Ignacio de Antioquía. Y él hizo muchos escritos. Y en ellos él hablaba, siempre que se mencionaba a la iglesia de los Filadelfos o la iglesia Filadelfia, siempre hablaba muy bien de ella como una iglesia ejemplar, que amaba a Cristo, que era fiel, y la ponía como ejemplo a seguir de todos los cristianos que estaban en el Asia Menor y en el Imperio Romano. Es pues la iglesia de Filadelfia el prototipo de la iglesia que Cristo desea, fíjense. Fue una iglesia irreprensible. Fue junto con la de Esmirna, la iglesia de Filadelfia, de las 7 a las que les escribió cartas, que no les recriminó nada. Y esto es algo extraordinario, al contrario, todo fue reconocimiento y promesas que les daba a los cristianos en Filadelfia. Entonces, esta es la iglesia prototipo, la que el Señor quiere, porque la iglesia de Filadelfia nos demuestra a los cristianos del siglo XX que se puede ser fiel e irreprensible en medio de toda la basura del mundo. Ellos pudieron, los cristianos del siglo XX, también debemos de hacerlo. Vamos pues a estudiar esta iglesia. Vamos al capítulo 3, versículo 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Quién es el ángel? El pastor, el responsable de todo lo que sucede en esa iglesia. Esto dice el santo. La palabra santo se tradujo del griego hagios, que significa puro, significa limpio, sin contaminación. Y cuando Jesús dice el santo, dice esto, está contrastando con todo lo inmundo, lo impuro y lo pervertido de los dioses paganos. Dice el santo, el verdadero. Y el verdadero se tradujo de la palabra griega aleteios. Y aleteios significa genuino, significa verdadero, significa verídico. Y esto también contrastando a los dioses falsos de la mitología griega, porque son dioses que no existen, están nada más en la mitología. Entonces dice, el santo, el que no es como Zeus, Dionisio y todas esas paganeadas, dice, el verdadero, el que sí existe, el genuino, el único Dios, dice esto. Pero todavía, fíjate en el versículo 7, dice, más, el que tiene la llave de David. La llave en la Biblia siempre significa autoridad. Cristo le entregó a Pedro las llaves del reino, ¿se acuerdan? ¿Qué significa?
que con la autoridad de la predicación, al predicar la palabra de Dios, nosotros estamos abriendo con la palabra de Dios las puertas para que entren por Cristo todo el que quiera. Entonces dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo tiene toda la autoridad. Él tiene el supremo poder. Su nombre es sobre todo nombre. Él domina toda la creación. Él está sobre toda, arriba de toda potestad, de todo dominio, de toda autoridad. Él es el que abre puertas y cierra puertas. Y aquí hay un principio muy importante para nosotros los cristianos. Necesitamos dejar que sea Él el que abra las puertas para todo en nuestras vidas. Dejemos de estar golpeando con la punta del pie puertas que Dios no abre. A veces nosotros somos insistentes y Dios no abre esa puerta, y nosotros, como queremos aquello, nos volvemos necios y comenzamos a golpear con nuestro pie a puntapiés una puerta que Dios quiere tener cerrada. Ahora, déjame decirte algo, ahórrate las fuerzas, porque dice la Biblia que Él es el que abre y ninguno cierra. Él cierra y ninguno abre. Mira, esa es una verdad en la Biblia que debe de hacernos descansar. Descansa en la soberanía y en la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que deja que Dios sea el que te abra las puertas. Deja que Dios sea, tú a lo mejor quieres estudiar en tal universidad y tú estás ahí y horas y atas y cuanta cosa y nomás nada. Si no se abre esa puerta, dile al Señor, abre la puerta en otro lugar. Y así en todos los aspectos de nuestra vida necesitamos descansar, porque Él es el que va abriendo paso. Él es el que va abriendo puertas. Bueno, les dice en el versículo 8, yo conozco tus obras, sé lo que piensas, conozco lo que haces, veo la intención de tu corazón, conozco lo bueno y lo malo, todo lo sé. Versículo 8, en la segunda parte, hay una frase muy pequeña pero muy importante, dice, he aquí, dice. Y esta frase, estas pequeñas dos palabritas, se tradujo del griego idou. Idou, que se tradujo he aquí, significa admiración ante algo que es excelente, admiración ante algo que es bueno. Es como si Cristo estuviera diciendo, he aquí, he allí una iglesia diferente. Dentro de todo lo malo había algo muy bueno, y denota admiración, como diciendo, yo me siento contento con esta iglesia de Filadelfia. Es como cuando Dios se sintió complacido con Job. Dijo, he allí mi siervo Job, varón íntegro y un hombre de verdad. Y el diablo dice, sí, pero quítale sus carritos, sus casitas y ve si no blasfema. Mira, te doy permiso que le pongas ahí la mano, nada más guarda su vida. O sea, Dios le dio permiso. Y Job se mantuvo en su integridad. Y Dios se sentía complacido. Dios se sentía complacido de su siervo Job. Así era esta iglesia. He aquí una iglesia. ¿Dónde están como las iglesias? Como la iglesia de Filadelfia. Hay muchas como las de Éfeso. No se diga como la de Tiatira, como la de Pérgamo, que permiten de todo. Y entonces el Señor está diciendo, he aquí algo admirable, digno de ser notado, que la gente sepa, una iglesia irreprensible. Pues esa iglesia irreprensible le dice, mira, y esto le sucede a todos los que son fieles con el Señor, versículo 8, he puesto delante de ti una puerta abierta, escúchame bien, la cual nadie puede cerrar. ¿Se acuerdan del arca de Noé? Noé pregonó que iba a venir el fin, nadie le creyó, muy poquitos, como la iglesia de Sardis, poquitos. Pero una vez que entraron a la barca, se desató el diluvio y dice que Dios cerró la puerta. Y muchos quisieron entrar y ya no pudieron. Cristo es la puerta, y ahorita esa es una puerta que está abierta de par en par para todo aquel que quiera, todo aquel que crea. Está abierta, pero llegará un día en que esa puerta se cerrará y ya no habrá remedio, como en el arca de Noé. Y dice claramente, y Dios cerró la puerta y ya nadie pudo entrar. Fue demasiado tarde. No esperes mucho, como algunos
Dice, no, pues yo cuando me esté allí medio muriendo me voy a arrepentir. Sí, cómo no. Si te viene un infarto al miocardio de esos fulminantes, ni siquiera vas a sentir, de pronto vas a despertar en un lugar muy calientito. Entonces dice, ha puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Vean lo que Dios hace con los que son fieles, leales. Puertas abiertas para predicar el evangelio. Puertas abiertas para los que son fieles, para los que son leales. Puertas abiertas para escapar aún de lo malo que hay en el mundo. A los fieles y a los leales a Cristo, su palabra, la gracia de Dios, el favor de Dios les abre las puertas en todo. Nadie puede cerrar las puertas que Dios abre para los justos. Amén. Nadie las puede cerrar. Y le dice, aquí está una puerta para ti. Fíjate lo que sucede con los que tienen temor de Dios. Tener temor de Dios es respetar a Dios, honrarlo, amarlo. Primera de Corintios, deja una señal en Apocalipsis. Mira, Primera de Corintios capítulo 10, en el versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. Aquí nos prueba este versículo cómo es que podemos llegar a ser como los de Filadelfia. Dice, no os ha sobrevenido ninguna, absolutamente ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. Mira, ahí está una puerta de salida, acá está otra y allá otras. Esta es una puerta abierta de salida para los que temen a Dios, los que aborrecen el pecado. Pero los que se deleitan en el pecado, esos caen en esas cosas. Pero fíjate cómo a los que temen a Dios, el Señor abre una puerta de salida para salir, para poder soportar en medio del paganismo en el que estamos viviendo. Fíjate, qué tremendo está esto. Ahora fíjate el versículo 8, en la segunda parte. Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. La versión internacional traduce, porque aunque tienes poco poder. La frase poca fuerza se tradujo de una palabra griega, dunamis, de donde se deriva dinamita. Y dunamis significa en el griego, tiene varios significados. Entre otros significa poder milagroso. También significa capacidad. Capacidad para hacer cosas, capacidad intelectual, pero también habla de capacidad económica. Entonces yo quiero que pongan atención. ¿Qué está diciendo allí? Yo te abrí una puerta porque aunque tienes poco poder milagroso, esto está muy interesante. ¿Se acuerdan que Jesús nunca demandó una fe del tamaño del mundo? Él dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, chiquitito así, muy diminuto. Fíjate, poquitita fe en un Dios grande es una bomba atómica. Porque poquitita fe, escúchame bien, puesta en un Dios grande, cosas grandes suceden. Entonces, fíjate, yo quiero que pongan mucha atención, porque aunque tienes poco poder milagroso, a lo mejor no tenían sus noches de gloria y sus noches de poder y un despliegue de milagros, levántenme a la viejita otra vez y suelo de nuevo, y cosas de esas, no tenían mucha manifestación de milagros poderosos. Yo no estoy negando que los milagros, por supuesto que creemos en los milagros, ¿verdad que sí? Pero yo quiero que noten cómo el Señor Jesús va exaltando de la iglesia, que es el prototipo de la iglesia que agradó a Cristo, lo que nadie exalta. Todos exaltan lo milagroso, ¿se fijan? Y Cristo dice, aunque tienes poco poder milagroso, tienes muy poca capacidad intelectual, no organizas esos grandes eventos de miles en el Estadio Jalisco. Es más, ni siquiera tienes capacidad económica. Tienes muy poquita. Los registros hablan de que los cristianos de Filadelfia
eran pobres. Porque aunque tienes poco dinero, yo les hago una pregunta. ¿La iglesia de hoy necesita más dinero o más de Dios? El pensamiento es lógico, el pensamiento es razonable, va conforme a la razón. Lo que la iglesia de hoy necesita no es más dinero, como algunos falaces nos han querido hacer creer. Ellos dicen, no, pues es que hay que ir a predicar el mundo, hay que predicar, y la televisión es muy cara, hermanos, y pues contratar el satélite Astro Boy 2 cuesta mucho dinero. Tenemos que pagar miles y miles, cientos de miles para contratar el satélite. Entonces, pacte con Dios, pacte con nosotros, mándenos su dinero, porque todo se hace a través de dinero. Y nos han hecho creer que el poder está en el dinero. Y yo les voy a demostrar que eso es una mentira que nació en el vientre de Satanás. Los primeros 300 años de historia de iglesia cristiana, los cristianos eran pobres económicamente. Necesitaré a alguien estar tonto y ser un perfecto ignorante para negar lo que estoy diciendo. Basta leer los registros. Por la misma persecución no tenían nada. Además eran despojados, según Hebreos 11, de sus bienes. Bueno, sin embargo, esos cristianos llenaron el imperio romano con la palabra de Dios. Viajaron con nada. Entonces es una falacia que la iglesia de hoy necesite más dinero para hacer la obra de Dios. Lo que necesita la iglesia de Dios es más de Dios. Acuérdense de Pedro y Juan que llegan al templo a orar. El templo se llamaba La Hermosa. Y había un mendigo que estaba cojo de nacimiento. Y Pedro y Juan entraron era la hora de la oración. Entonces aquel hombre, fijando en ellos los ojos, les extendió su mano pidiéndoles dinero. Y Pedro mira y dice, pues no, Juan, tú traes, no traigo nada. Míranos, le dice. Y aquel hombre los vio. Mira, ni plata ni oro tenemos, pero lo que tenemos te lo vendemos. Pero lo que tenemos te damos. Hoy te lo venden. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Ah, qué milagro tremendo. No tenían dinero, pero tenían una fe como un grano de mostaza, pero un Dios grande. Entonces es una falacia, hermanos. Eso de que, claro que cuesta pagar renta y todo, pero escúchame bien, cuesta viajar para ir a predicar, sí es cierto, pero si tenemos un Dios poderoso, no tenemos que estarnos preocupando por lo otro. Él va a suplir todo, ¿sí o no? Entonces nuestro énfasis no es en el dinero. Escuchen, una vez yo estaba en una convención, yo lo vi con mis propios ojos, lo oí con mis propios oídos. Un predicador muy conocido dijo, el dinero es como la sangre al cuerpo. El dinero es la vida de la iglesia. Yo dije, ¿qué está diciendo este? Ahora resulta que no es Cristo la vida de la iglesia, ahora resulta que es el dinero. Háganme ustedes favor. Ahora, ¿cómo concuerda esto? Porque aunque tienes poco poder, poco dinero, mira, si los milagros fueran, esto lo he dicho muchas veces, si los milagros fueran el énfasis del evangelio, entonces ¿por qué Jesús les dijo en Lucas capítulo 10, abra su Biblia? ¿Por qué les dijo lo que les dijo? Lucas 10, versículo 17. Ay, hermano, es que se levantó el paralítico. Pues qué bueno por el paralítico, ¿no es cierto? Es más, mira, tú me puedes traer 1 kilo de oro que te cayó del cielo y ser genuino. Ahí está el kilo de oro y ay, qué bonito. Y ahí está el kilo de oro, sí, y el demoniado de allá de enfrente, el Señor lo liberó.
pues qué bueno por el endemoniado. Y, fíjate, Lucas 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, los había mandado, les había dicho: sanen leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y los envió de dos en dos. Y llegan los 70 con gozo, cantando y alabando al Señor, diciendo: Señor, Señor. Y se sentían, pero que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ay, está, ¿no? Yo decía: en el nombre de Jesús, y se iban. Ay, tengo poder. Versículo 18. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y los discípulos estaban y empezaron a ver: no, nosotros tenemos poder. Es más, todos pónganse de pie y písenle la cola al diablo. Y empezaron a pisarle la cola al diablo. Es más, no solo la cola, písenle la cabeza. Ya están los hermanos. Y luego pues, está ahí todo derrotado el diablo. Y ahora tuérzale la nariz. Ya están los hermanos en las iglesias torciendo la nariz al diablo. Jálele la oreja, está bajo sus pies. Ahí están, porque lo tiene bajo sus pies. Y todos, mire, tanto se la creyeron los 70 estos, que una vez que Jesús quiso entrar a una ciudad, le dijeron: no te queremos aquí, vete a otro lugar. Y Jesús se da la media vuelta y se va. Y se le secan dos de los discípulos y le dicen: maestro, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Vean, un filósofo antiguo dijo que el poder corrompe. Alguien dijo: ponle a un ignorante una macana y dale una pistola y una placa y vas a ver en lo que se convierte. Es verdad que el poder, el dinero tiene poder, y el poder corrompe. Eso está, pero sí, muy bien comprobado. Pero escúchenme bien: el poder de Dios en manos de un ignorante de la palabra de Dios le pasa exactamente lo mismo. Lo corrompe y hace cosas torcidas y hace cosas que no van con lo que Cristo dijo. Entonces, fíjate, le sigue diciendo: contra toda fuerza del enemigo nada os dañará. Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No sé si notan cómo Cristo está poniendo en su lugar todo. Te repito: tráeme 1 kilo de oro si quieres. Y yo te pregunto: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Pues que yo soy exorcista, echa afuera todos los demonios que quieras. Y pues qué bueno por los que se liberan. Pero ¿eso qué? Es que nosotros, y aleluya, y que no, espérame, no, tranquilo. Mira lo que dijo Cristo: no te goces de eso. ¿No dijo eso? Regocíjate que tu nombre esté escrito en los cielos. Yo te pregunto: ¿está tu nombre escrito en los cielos? Porque muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos caer polvo del cielo y todo. Y si no están sus nombres inscritos en el libro de la vida, les dirá: ¿y tú quién eres? No te conozco, maldito al fuego eterno, hacedor de maldad. Entonces, ¿a qué le da Cristo importancia? A que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Bienvenidos los milagros, pero eso no es la razón del evangelio, fíjense. El evangelio centrado en el hombre no es bíblico. En las demandas y necesidades del hombre no es bíblico. El evangelio está centrado, escúchenme bien, en las demandas de Dios para el hombre. ¿Cuál fue el primer mensaje de Cristo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se está acercando. Ese es una demanda de Dios a todos los seres humanos: arrepiéntete, arrepentíos. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero a mí no me importa nacer de nuevo. Yo quiero un milagro, Señor. Yo quiero sanar esto, yo quiero lo otro. Y Jesús pone todo en orden. Entonces, fíjate, volvamos a Apocalipsis.
aunque tienes poca fuerza. Hay unas preguntas aquí que quiero hacer. ¿Qué fue lo que Cristo vio en esta iglesia de Filadelfia? ¿Por qué si tener poca fuerza y poco poder económico fuera algo que Dios desaprobaba, por qué Jesús no le recriminó a los de Filadelfia? ¿Por qué no les dijo? ¿Por qué no hacían noches de milagros? ¿Por qué no les dijo? ¿Qué no sabían que yo me hice pobre para hacerlos ricos a ustedes? ¿Por qué vivieron en la miseria? Si eso fuera algo desagradable delante de Dios, ¿por qué entonces no se los recriminó? Eso a mí me llama la atención. Entonces, ¿qué fue lo que vio Cristo en esta iglesia que dijo, he aquí, este es el ejemplo que yo quiero? ¿Qué fue? Versículo 8. Porque aunque tienes poca fuerza, y Jesús menciona dos cosas que vio en ellos. Número 1, por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto has guardado mi palabra. La palabra guardado, o el verbo guardar, viene del griego tereo. Tereo significa poner atención a los mandatos, que pueden ser de tu papá, de tu mamá, de tu patrón, de las autoridades. Poner atención a un mandato y obedecerlo. Entonces, fíjate, se lee así: por cuanto tú has puesto atención a mi palabra y la has obedecido. En otras palabras, por cuanto tú has obedecido, no has diluido mi mensaje, no has quitado la cruz de tus mensajes, no has torcido mi palabra. Guardar su palabra. Abran su Biblia en Mateo 28. Ahí está lo que se conoce como la Gran Comisión. ¿En qué consistía? En que Cristo comisiona a sus discípulos para ir y predicar a todo el mundo. Pero fíjense, han pasado ya 20 siglos y el concepto de Gran Comisión se ha vuelto la Gran Comisión. La Gran Comisión, pero ¿qué comisión me toca por predicar? ¿Qué comisión me toca por cantar? ¿Qué comisión me toca por hacer un evento y cobrar la entrada? Esa es la Gran Comisión hoy. Pero vamos a tratar de remontarnos a la original Gran Comisión. ¿Están listos? Mateo 28. En el versículo número 19. Alguien me dijo ayer, oiga, todas las Biblias son iguales, pastor. Entonces yo le dije, pues sí, todas son iguales. Vamos a leer. Dice 28:19, por tanto, id, vayan, salgan y hagan discípulos, haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. Discípulo en el griego significa aprendiz. Es decir, un aprendiz que quiere ser como su maestro, como Cristo. Un aprendiz que sujeta su voluntad, sus anhelos, sus proyectos personales y lo sujeta a la voluntad de su maestro. Eso es un verdadero discípulo. Vayan y hagan de este nivel de discípulos a todas las naciones, a todo el mundo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos están ahí escuchando la Gran Comisión. Versículo 20. Enseñándoles lo que se les ocurra a ustedes. ¿Así dice? Bueno, es que hay Biblias como que parece que dice eso. No sé qué dice la suya. A ver, vamos a tomar otra vez. Enseñándoles un curso de superación personal. Ah, caray. Pues ¿qué Biblia traigo hoy? ¿Cuál Biblia trae usted? Ayer me preguntaron, ¿todas las Biblias son iguales? Y yo le dije que sí, pero parece como que no. A ver, otra vez. Enseñándoles un curso de la escalera del éxito. ¿No? Oiga, pues ¿qué Biblia traigo yo? ¿Qué Biblia trae usted? ¿Qué dice su Biblia? Enseñándoles que guarden. Ahí está otra vez, que guarden, que pongan atención. ¿A qué? Ahí viene.
que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién está hablando allí? Cristo. ¿A qué se refiere todas las cosas? Toda su enseñanza, toda su doctrina. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero parece que esa encomienda de Cristo no es atendida el día de hoy. Cada quien enseña lo que le da su gana. Cada quien tiene la última revelación de sus sueños y los cuenta. Y dicen, Jehová dijo, Jehová habló, y no es cierto, Dios nunca habló. Porque todos esos sueños y visiones y cosas que se oyen en estos últimos tiempos, en este siglo XXI, agreden la palabra de Dios. Fíjate lo que le dijo Pablo a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Versículo número 3. Pon atención. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la palabra sanas viene del griego ugiaino, de donde se deriva la palabra conocida para nosotros, higiene. Higiene significa limpieza. Entonces, ¿cómo se lee? El que no se conforma a las limpias y puras palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué son limpias y puras? Porque Él es el santo. ¿Entiende? Él es el puro, Él es el verdadero. El que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es esta doctrina? Son aquellas enseñanzas que te hacen que tú pongas tus ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no en las cosas de la tierra. Esa es la doctrina conforme a la piedad, que te hace mirar hacia Dios, que te hace entregarte más a Dios, que te hace amar más a Dios. Esa es la doctrina conforme a la piedad, no la doctrina que te hace ver las cosas materiales. Esa sabiduría es diabólica, animal, dice la Biblia en Santiago. Ahora fíjate lo que dice en el versículo 4. El que no se conforma a las sanas y limpias palabras de Jesús está envanecido, nada sabe y delira. La palabra delirar viene del griego noseo, y noseo significa enfermo mental, enfermedad mental. En otras palabras, el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está loco. Aquí en Guadalajara hay un hospital que se llama de Soquipan, donde llevan a los que están trastornados y enfermos mentales. Yo quiero que pongas atención. Yo no estoy diciendo esto de mi cosecha, es algo que la Biblia declara. ¿Qué dice la Biblia acerca de esos? ¿Que están qué? Fuerte. Locos. Están locos, deliran, están enfermos mentales. Pero también significa enfermedad moral. Y la moral son todos aquellos lineamientos que la gente tiene en su mente, en su interior, que son los valores morales, los principios morales. Entonces, hay una enfermedad moral que transgrede la moral de Dios, los principios de Dios. Entonces, seguimos leyendo. Está envanecido, nada sabe y delira, enloquecieron. Deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Ahí está, corrupción moral. Y privados de la verdad, que toman la piedad o las cosas de Dios como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es gran ganancia? La piedad o la devoción a Dios acompañada de ¿qué? De contentamiento.
Yo he escuchado a esos falsos profetas de la prosperidad decir: si usted es de los que se conforman con el carrillo que trae, la casilla que tiene y la ropilla que viste, usted es un mediocre. Debe de creer en grande. Visualícese en una casa, en un carro, una cuenta grande. ¿No le gustaría tener una chequera con muchos ceros? Visualícela. Pero si usted se mantiene en esa mediocridad, usted es un mediocre. Ahora, fíjense, escúchenme bien. Aquí está un loco delirando. Y aquí está Dios hablando en la Biblia. Y Dios dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A los enfermos mentales o a Dios? Bueno, cada quien. Cada quien. Yo ya tengo mi decisión. Versículo 8, así que en el 7, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Cómo llegamos a este mundo? Llorando y llorando nos vamos. Y sin nada. Y sin duda, dice el apóstol, sin duda nada podremos sacar. ¿Cuándo ha visto un muerto ahí en la caja con el título de su casa acá y del carro y sus barritas de oro que le cayeron del cielo acá y todo eso? ¿Cuándo ha visto eso? Nomás con el traje que lo pusieron allí para que se viera bonito. Nada se llevan. Así que, versículo 8, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Escuchen, hijos de Dios, esto dice Dios. Los locos dicen otra cosa. ¿A quién le va a hacer caso? Yo a Dios. Aunque los locos digan que estoy loco, ya veremos en aquel día quién era el loco. Versículo número 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿En qué caen? En tentación. No hay salida, no hay puerta de salida para ellos. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males no es el dinero, sino es el amor al dinero. Escuche, el cual codiciando algunos, esos algunos se extraviaron de la fe. Está hablando de gente dentro de la iglesia, ¿sí o no? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo quiero que ponga atención en los siguientes versículos que vamos a leer. Hago la referencia: por cuanto has guardado mi palabra. Un énfasis fuerte en la palabra. Ahí va, Juan capítulo 8. Abra su Biblia. Juan capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos. En el Juan 8:31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es el antítesis de esto? Si no se permanece en su palabra, entonces no son verdaderos discípulos, ¿no es cierto? Ok, versículo número 51 de capítulo 8. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Se acuerdan de la iglesia de Sardis? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero el que guarda su palabra, el que tiene su palabra, no verá muerte. Versículo número en el 47. El que es de Dios, ¿cuántos son de Dios? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Aquí les está hablando a los fariseos. Quiero que notes lo siguiente: por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, que oye la palabra de Dios, reconoce y acepta las palabras de Dios. El que no es de Dios rechaza esto. Así de simple. Ahora vamos al capítulo 14 de Juan.
en el versículo número 15. Juan 14, 15. Si me amáis, ¿cuántos aman a Dios? Vamos a ver. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la evidencia de que amamos a Dios? Si guardamos sus mandamientos. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los de Filadelfia? Por cuanto has guardado mi palabra. No habrá grandes eventos, grandes milagros, grandes cosas, pero has guardado mi palabra. Capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. ¿Quién amaba más a Cristo? ¿Los de Éfeso que perdieron su primer amor? ¿O los de Filadelfia? ¿Y cuál era la distinción? Que ellos guardaban la palabra. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate, Dios, el Padre, con el Espíritu, haciendo morada en ti. Versículo 24, más claro que esto no puede ser. El que no me ama, así de simple, no guarda mis palabras. Pero el curso de... ¿No te bastan mis palabras? Pero es que está re bueno el estudio aquel de teoterapia. Está re bueno el curso aquel de no sé qué, terapia de alabanza. Y quién sabe cuánto rollo está sacando la gente. No, espérame. El que no me ama, no guarda mis palabras. Así de simple. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjate el poder que tiene la palabra, ¿eh? Nos limpia, nos hizo nacer de nuevo la palabra. ¿Qué tenían entonces los cristianos en Filadelfia que Cristo dijo? Por cuanto has guardado mi palabra. Eso. Obedecían la palabra. Versículo número 7. Perdón. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren, la segunda parte del versículo es lo que todos quieren. Pero muy pocos quieren permanecer en sus palabras. ¿No es cierto? Pedid todo lo que queréis. Ahora, aún, escuchen bien, todo lo que queréis tiene un límite. ¿Cuál es el límite? La voluntad de Dios. Muchos de nosotros, inclusive Santiago lo dice, no reciben porque no piden. Y luego piden, y piden mal para gastar en sus deleites. Imagínate, saca la lista, ¿no? Señor, me quiero casar. Lo quiero que mida 2 metros. Lo quiero rubio, de ojos azules, y pues que esté bien bendecido con la prosperidad que tú das, Señor. Pero pues lo quiero grandote, guapo, bonito. Mira, muchacha, déjame decirte algo. Aquí hay puros totonacas, puros aztecas, puros mexicas. Si tú quieres un rubio de esos, vete a Canadá, vete a Estados Unidos, vete a Rusia. Ahí hay unos güerotes grandotes. Hermanos, ¿de dónde sacaron todos esos rollos? ¿De qué es tu listita? Y reclámale a Dios, porque Él dice que todo lo que pidas te será hecho. Sí, si tú permaneces en su palabra, y aún si permanecieras, si no es la voluntad de Dios, lo que pides no te lo da, como a Pablo. He rogado 3 veces que me quite este aguijón y me ha dicho, no te lo quito, ¿cómo ves? Bástate mi gracia. Ah, está bien, me basta tu gracia, Señor. Ahora entiendo que cuando soy débil soy fuerte. No le contestó conforme a lo que él quería. ¿Ah? Qué tremendo está esto. Versículo número 14, 15-14.
Leímos el 7, ¿verdad? Ahora vamos al 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mis amigos. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Casi por nada. Hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Abraham, heme aquí, Señor. Salte de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. ¿Qué rumbo tiene? Tú agarra tu morralito, agarra tu esposa y salte a la tierra que yo te mostraré. Y dice en Hebreos que salió sin saber a dónde iba. Ese sí tenía fe. Él estaba convencido de que Dios nunca lo iba a engañar. Y salió sin saber a dónde iba. Y yo me imagino a Sara: Abraham, ¿a dónde vamos? Tú camínale. Tú nomás sígueme. Y cuando le da el hijo de la promesa, Dios lo prueba. Y le dice: Abraham, heme aquí, Señor. Toma ahora a tu hijo Isaac, a tu único, a quien amas, lo amas. Ay, Señor. A la ru. Y hoy es día del Padre, Señor, y me está festejando. Mira, ya me dijo papá: toma a tu hijo Isaac y ofréceme el holocausto. En holocausto. ¿Cómo? Ofrécemelo en holocausto. Dice que lo tomó, lo amarró al altar y lo iba a degollar. Y un ángel le dice: no, está bien, Abraham. Dice Dios que tranquilo, que tú sí de veras obedeces a Dios. Y Dios le llamó mi amigo. ¿Por qué? Porque así hizo todo lo que él le decía. Igual que Noé, igual que Enoc, igual que Josué, igual que David. Esos son los hijos de Dios, los que guardan su palabra, hermanos. ¿Se acuerdan de Saúl? Dios le dijo: vas a exterminar a todos los amalecitas, a todos les vas a dar, y no vas a guardar nada. Y fue lo primero que hizo. Le perdonó la vida al rey, a Og, y agarró todo lo bueno de las ovejas y del ganado. Y luego llega Samuel y le dice: Saúl, dice: heme aquí, oh Señor mío, y se le postra y le hace reverencias. Y le dice: ¿por qué no obedeciste a Jehová? Porque estaba oyendo algo Samuel. Y le dice: no, yo he obedecido a Jehová, en todo obedecí a Dios. No es cierto, le dice. ¿Desobedeciste a Jehová? No, yo obedecí. ¿Y qué es ese balido que yo escucho? Pues son un ganado que anda ahí, unas ovejas que estaban re bonitas, estaban bien gorditas y bonitas, y pues les perdoné. Porque pues el pueblo dijo: ay, esas están re buenas, guárdalas. ¿Qué no te dijo Dios que exterminaras todo? Pero yo obedecí a Dios. No, dice: por cuanto desechaste la palabra de Jehová, yo también te desecho de que seas rey. Eso está tremendo. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, le dijo a los líderes de Israel, yo también los desecho del sacerdocio. Porque no amaban a Dios. Decían servir a Dios, decían que tenían nombre de que estaban vivos, pero estaban muertos. Porque el que ama a Dios obedece su palabra. ¿Eso significa que los de Filadelfia eran perfectos? De ninguna manera, hermanos. Eran como usted y como yo. Pero ellos eran obedientes a la palabra. Ellos sabían que cuando ellos tropezaban, la carne los jalaba, el enemigo les ponía trampa, pecaban, fallaban. Ellos iban inmediatamente con el Señor, le decían: Señor, perdóname, me descuidé, mentí, ofendí a la señora aquella, perdóname, Señor. Y ellos confesaban sus pecados. Ellos sabían que Dios era fiel y justo para perdonar sus pecados, y los confesaban y se restablecía la comunión con Dios. Hasta ahí, en eso obedecían a Dios. Hoy ya no se hace así. No, dicen: no, pues ahí cuando yo me nazca, dicen. Cuando me nazca arrepentirme, ya cuando los que aman a Dios, y les dice el Señor: por cuanto desechaste el sacerdocio, o sea, no enseñaste el conocimiento, lo desechaste, yo también te desecho del sacerdocio. Esto está tremendo, hermanos. Versículo 17, 15, 17. No, está bien hasta ahí.
Entonces, ¿qué vio Jesús? Dos cosas. Número uno, por cuanto has guardado mi palabra. Y número dos, está en el versículo 8 de Apocalipsis 3, no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. En otras palabras, me has confesado delante de todos con valor. A pesar del paganismo y de la persecución y de que no tienes mucho dinero y poca fuerza, poco poder milagroso, tú me has confesado con valor. No has tenido miedo de los que me han abandonado y se han vuelto mis enemigos. No te has acobardado ante el mundo. Me has agradado a mí y no has agradado a los hombres. Jesús dijo en Apocalipsis 21 que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Mira lo que, abre tu Biblia en Josué, capítulo 1. Pon una señal ahí en Apocalipsis. Josué, capítulo 1. Por cuanto no has negado mi nombre. Wow, ¿se fijan cómo no es complicado, pero a la vez es complicado? No es un poco complicado porque solo dos cosas: guardar su palabra y no negar su nombre. Eso es todo. Josué 1, versículo 5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. 6. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en Dios y sé valiente, con valor. Cristiano de valor, hombre valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7. Solamente, le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué se necesita la fuerza de Dios y la valentía, el valor? Fíjate, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, o sea, de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Alguien me dijo, ¿y en el hebreo qué significa nunca? Nunca. Igual. Nunca, nunca qué, se apartará de tu boca. ¿Qué? Háganle todos así en su Biblia, si la trajeron, Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Este libro de la ley. ¿Qué más? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Ahí está otra vez. Valentía para guardar la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Esfuerzo en el Señor, con la fuerza de Dios, para no negar su nombre y obedecer. Esos sí son valientes, los que obedecen la palabra de Dios. Los cobardes diluyen el mensaje. Ay no, bájale tantito. Vas a correr a la gente de la iglesia, dicen. Nadie se va a convertir, dicen. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ahí no termina. En el versículo 9 le dice algo más fuerte todavía Dios a Josué: mira que te mando. Mira que te mando, te ordeno que te esfuerces y seas valiente. Hermano, se necesita ser valiente, se necesita valentía para ser cristiano, de verdad, hermano. Se necesita valentía para decirle no a los amigochos, no al bacanalero de tu compadre. Para eso sí se necesita valentía. Pero fíjense cómo mide el mundo la valentía. Compadre, a ver quién aguanta la botella de tequila de un solo trago. Ahí va, compadre, el otro. Ay, cómo quema, pero viene la otra, compadre. Esto es de hombres. ¿Eso será de hombres? Eso cualquier borracho lo hace.
Pero decirle no al adulterio, eso es otra cosa. Pero decirle sí a Cristo, eso es otra cosa. ¿No es cierto? Y déjenme recordarles y decirles, para eso se necesita valentía. Y se necesita valentía para obedecer, y se necesita valentía para predicar el evangelio, aunque no le guste a algunos. Te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Sabes qué le dijeron a Lutero cuando lo llamaron del Vaticano? Porque él había puesto una tesis, 95 tesis, en la catedral de Wittenberg, en Alemania, que atacaba y rechazaba la venta de indulgencias, la venta y compra de milagros y el tráfico de los milagros y la salvación. Y la pegó allí en la catedral, y la gente empezó a leer y empezaron a hacer copias y corrió. Dijeron, ¿quién hizo eso? Dijeron, pues un monje llamado Martín Lutero. Tráiganlo acá, y lo llevaron delante de los altos religiosos y le dijeron, Martín, retráctate de lo que has dicho. Y él dijo, si no te cortamos la cabeza. Y él dijo, no me retracto. Y si tuviera 1000 cabezas, 1000 cabezas me dejaría cortar, pero retractarme de la palabra de Dios jamás. ¿Dónde están los luteros? ¿Dónde están los Josués? Hoy hay un montón de sacatones por todos lados que no quieren predicar el evangelio, lo diluyen. Pero para ser cristiano se necesita valor. Juan el Bautista era un valor, tenía valor. Imagínate que va a la carreta del rey y le dice, hey tú rey, eres un adúltero. Imagínate. ¿Yo adúltero? Sí, porque tienes a la esposa de tu hermano. Y no se vale delante de Dios. Ah, no, no. Vas a ver lo que te voy a hacer. No me importa. Le cortó la cabeza. Pero Juan el Bautista no se rajó, ni se dobló. Y si hubiera tenido 1000 cabezas, 1000 cabezas se hubiera dejado cortar. Eso es lo que tenían justamente los cristianos de Filadelfia, hermanos. Casi nada. Casi nada. Vámonos para el final. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. He aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, los que se hacen pasar por cristianos, pero no son, dice, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, tú mantente fiel, valiente. No le hace que tu abuelita te desherede. No le hace que tu papá te corra de tu casa. No niegues al Señor. Porque el que ama a padre o madre más que a él no es digno de Cristo. ¿No es cierto? Hay un precio a pagar, ciertamente. Y esto significa que si tú te mantienes fiel en su palabra y valiente, hay una puerta, sigue abierta la puerta de la salvación, porque vendrán y reconocerán que Dios te ama y muchos se convertirán, fíjate. Pero si tú te vuelves atrás, piedra de tropiezo serás. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Fíjate que aparecen 2 veces la palabra guardar, que tienen diferente significado. Por cuanto has obedecido mi palabra y has tenido paciencia, esa es la mejor traducción, yo también te guardaré. Pero aquí guardar es proteger. Así como los cristianos en Filadelfia estaban en medio de un paganismo, borracheras, dioses, la diosa de la borrachera, la diosa de la lujuria, el dios de la borrachera, aún en medio de toda esa perdición, el Señor los iba ¿a qué? A proteger. Así como tú guardaste mi palabra y no negaste mi nombre, yo también te voy a guardar. Es decir, que podemos estar como los cristianos en Filadelfia en medio de lo peor y Dios nos va a proteger. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Yo también te guardaré, dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hora de la prueba. ¿Qué es la hora de la prueba? Es la gran tribulación. Es el día temible de Jehová. Son cuando los sellos del Apocalipsis serán derramados sobre la gente que rechazó a Dios.
Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Y el verbo probar en el griego significa perforar. O sea, los traspasaré. Eso está tremendo. Pero por cuanto has guardado mi palabra, a ti te voy a proteger. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Vigila, oración, vela. Retén lo que tienes. Esa frase es poderosa. En el hebreo, en el griego significa aférrate. Aférrate. Y cuando yo leí esto y estudiando, me acordé de una situación que me pasó a mí en Manzanillo. Fuimos a bucear, ahí buceando y pescando con arpón. Entonces yo me metí por un lugar de unos arrecifes y yo ignoraba que había una corriente marina allí. Y cuando yo voy así siguiendo un pez, de pronto alguien me dio la vuelta así, pero era la corriente. Y no pude contra la corriente que me lleva. Entonces yo salgo a flote y voy queriendo nadar, y me gritaban con los que yo iba, me gritaban, no resistas, no resistas, no hagas, déjate llevar por la corriente. Y yo decía, no, yo soy cristiano. No sé. Entonces, ahí va la corriente y en eso encuentro una saliente. Era una roca, pero tenía de esos conchitas, esos mariscos de concha. Entonces, cuando yo me agarro de esa roca, así, mira, yo me agarré y ahí resistí como 3 horas, hermano, a que la corriente disminuyera la fuerza. Y cuando ya bajó la fuerza de la corriente, que ya dejé esa piedra donde me agarré, todo cortado por las conchitas. Pero escúcheme bien, esa roca me salvó. Yo me aferré, me agarré. ¿Quién es la roca, hermanos? Mire qué simbología. Cristo es la roca. Ahora fíjate, Jesús le dice, retén lo que tienes, abrázalo, no te sueltes, no le hace que te cortes. Ahora, pregunto, ¿qué es lo que tenían? Guardaban su palabra y no negaban su nombre. Eso era lo que tenían. Retén lo que tienes. Nada más esas 2 cosas. Guardar su palabra y no negar su nombre, para que ninguno tome tu corona. Versículo 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dice, al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Mira, Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, que se va haciendo el edificio espiritual, la casa espiritual va siendo edificada, y nosotros somos como ladrillos, piedras vivas, como los ladrillos que hay en este edificio. Pero escúchenme bien, uno es el fundamento, el cimiento, ¿estamos? ¿Quién es el fundamento? El cimiento, Cristo. Las columnas tienen función diferente que los ladrillos. Las columnas sostienen el edificio. Las columnas son fuertes, sólidas, sobre las que se sientan las vigas que sostienen todo el edificio. Mira, en Primera de Reyes 7:21, Salomón está construyendo el templo, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y él, cuando estaba construyendo el templo, en el pórtico, en la entrada, hizo una puerta, pero al lado de la puerta había 2 columnas. Esas él las hizo sólidas, fuertes. Dice que les puso una red de bronce, las calafateó con no sé cuánta cosa, que eran resistentes. Una vez que estaban fuertes y la puerta no se caía, le puso nombres a las 2 columnas. A una le puso, de la izquierda le puso Jaquín. Esta columna será llamada Jaquín. Y Jaquín en el hebreo significa Dios da estabilidad. Estabilidad significa Jaquín. La otra columna le puso por nombre Boaz. Y Boaz significa Dios da la fuerza. Escúchenme bien. ¿Qué es lo que te hace, lo que te da estabilidad en tu vida cristiana? ¿Qué no es la palabra de Dios?
que Pablo dijo, para que ya no seas como niño fluctuante que anda por todos lados, por todo viento de doctrina, sino que maduren, sean sólidos, crezcan fuertes y sólidos, estabilidad. ¿Qué no dijo Jesús? El que oye la palabra de Dios y la hace es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron, la roca ahí es la palabra, y vinieron ríos, y ¿cómo permaneció? Estable, en pie. Esto es lo que tenía Filadelfia: estabilidad, firmeza en la palabra de Dios y fuerza, aunque sea poquita, pero en un Dios grande es resultados grandes. Fuerza de Dios que da el nombre de Jesús, que en su nombre se dobla toda rodilla, y estabilidad en la palabra. Entonces, al que venciere yo lo haré columna. Escúchame bien. Algunos de ustedes pueden llegar a ser columna en la casa de Dios. Los que sean más sólidos. Imagínate que Dios ponga sobre ti el peso de su obra, de su palabra, de su anhelo, de su deseo, y que diga: he aquí uno, he aquí una que es fiel. Finalmente les dice: nunca saldrán de allí, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aquí está, aquí dice: nunca más saldrá de ahí. Y tendrá un nombre de Dios, de la Nueva Jerusalén. Finalmente dice en el versículo 3: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, que Dios por su gracia nos conceda llegar a ser una iglesia irreprensible. Amén. Una iglesia irreprensible. Solo es por gracia de Dios. Solamente dos cosas pide: guarda mi palabra y no niegues mi nombre. Dos cosas. Hace 25 años inició esta congregación. El primer servicio que tuvimos, nunca se me olvida lo que yo dije. Yo dije: este va a ser un lugar de adoración. Este va a ser un centro de adoración de Dios. No le vamos a dar el reconocimiento ni la gloria a ningún hombre, solamente a Jesús. Ya pasaron 25 años, hermanos. Se dicen pocos, no son pocos. Se dice rápido, han sido 25 años. Y creo que este es un lugar donde se le da la gloria a Dios, donde no se exaltan las virtudes de ningún iluminado, de nadie, aunque hay mucha gente con muchos talentos de Dios aquí. Pero aquí el que merece toda la gloria y la alabanza es el Señor. Todo lo que hacemos gira alrededor de Él. Otra cosa que dije fue: este va a ser un centro donde se predicará el Evangelio. Y yo me encomiendo a la gracia de Dios, a la palabra de su gracia, para continuar, si faltan otros 25 años en que Cristo venga. Pero yo quiero llegar a ser este tipo de iglesia, hermano, guardando su palabra. ¿Qué dice la Biblia? Esto es todo. Pues esto, ¿lo hacemos? Sí, ¿no? ¿Qué luchas que esto? Hermano, me siento débil. No niegues a Jesús. Esfuérzate y sé valiente. Pero me van a cortar la cabeza. Ahí te va también la de toda la iglesia, ándale. Si 1000 cabezas tuviera, 1000 cabezas me dejaría cortar. Pero retractarme, jamás. Ese es el prototipo de la iglesia que el Señor exaltó. ¿Cuántos quieren ser de esa iglesia? Pónganse de pie. Valentía, hermanos, valentía. Esfuérzate y sé valiente. ¿Saben que se necesita ser muy valiente para ser padre? Que hoy es el Día del Padre aquí en México. Se necesita ser valiente para ser papá. Ay, es difícil criar hijos, ¿no es cierto? Pero si tú te mantienes en la palabra, Dios siempre te va a responder, siempre. Porque Él abre las puertas. Él es el único. Deja que Dios te abra las puertas. Cierra tus ojos.
Señor, aquí estamos después de 20 siglos de historia del cristianismo. Es muy fácil hacer lo que todos hacen. Y no se necesita mucha valentía y no se necesita mucho esfuerzo. Nada más es dejarse llevar por la corriente de este mundo. Es muy fácil. Pero ir en contra de la corriente de este mundo y de las filosofías que han penetrado la iglesia, eso no es fácil. Y necesitamos, Señor, esfuerzo y valor. Pero necesitamos ese valor, fuerza y estabilidad. Y eso lo único que nos puede dar, lo hemos entendido, Señor, es la palabra de Dios. Es el confesar a Cristo delante de los hombres y no negarlo. Es el tomar nuestra cruz cada día e ir en pos de Jesús. Es amarte más a ti, Señor, que a los nuestros. Es caminar el camino angosto. Para eso se necesita valor. Danos valor, Señor. Tal vez algunos como Gedeón, temerosos, miedosos. Pero un día tú le dijiste, varón esforzado y valiente. Pero ¿en qué se basó su esfuerzo y su valentía? En que Dios le dijo, varón esforzado. Y eso es palabra de Dios. El poder está en la palabra de Dios, en guardar y en obedecer. Eso es lo que va a dar estabilidad a tu matrimonio, lo que va a dar estabilidad a tu vida, en todo sentido, el que te va a dar la fuerza. Damos gracias, Señor, por 25 años en que nos has sostenido, nos has mantenido, Señor. Ha habido pruebas de todo, pero aquí estamos, Señor, triunfantes, victoriosos, con la fuerza y victoria de Cristo. Señor, si alguno está acobardado, se siente débil, Señor, que tu palabra sea como esa roca en la cual se aferre. Y esa roca es tu palabra. Cristo es la palabra. Aférrense a Cristo, hermanos, a la palabra. Si viene en la palabra lo que se habla por allí, háganlo. Si no, no lo hagan. Y cuando alguien les demande acerca de lo que crees, no niegues a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo encomiendo a esta congregación a la palabra de tu gracia, como lo hizo Pedro con aquellos en Mileto. Los encomendó a la palabra de tu gracia. Yo encomiendo a esta congregación, Señor. Otros 10, 15, 20, 25 años, 30, los que sean hasta que vengas. La encomiendo a la palabra de tu gracia, Señor. Que este lugar siga siendo un centro de adoración al Dios vivo, al verdadero, al santo. Y que este lugar siga siendo un centro de mensaje del Evangelio, lo más limpio que podamos hacerlo, Señor. Lo más acercado a los propósitos y contextos originales, para que actúe la palabra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nos encomendamos a tu gracia, Señor, y a tu palabra. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Este hombre fue rey de Pérgamo, donde había una iglesia también. Y este Eumenes II tenía un hermano en la carne que se llamaba Atalo II. Y este Atalo II se distinguía porque era un hombre fiel al rey, aunque era su hermano, pero era fiel. Era un hombre leal. Y Eumenes le puso un sobrenombre a Atalo, su hermano, y lo llamó Filadelfo. Y Filadelfo significa amigo del hermano, muy amigo del hermano. Este Filadelfo o Atalo II fue comisionado por su hermano el rey para que fundara una ciudad. Y Atalo fue y fundó una ciudad, y Eumenes le puso como nombre Filadelfia a esa ciudad, en honor
de su hermano Filadelfo. Filadelfia significa afecto fraternal, amor entre hermanos, eso significa Filadelfia. Y esta ciudad se distinguió en su tiempo por ser un centro de difusión de la cultura griega o la cultura helénica. De allí corría todo hacia todo el Asia Menor, y el terremoto que destruyó a la ciudad de Sardis, que vimos la semana pasada, destruyó también a la ciudad de Filadelfia. Entonces, el César que estaba en ese tiempo era Tiberio, César Tiberio, y él mandó reconstruir la ciudad de Filadelfia. Y los filadelfos, un hijo que se llamó Eros, y Eros es lo que, esa palabra define lo que es el amor sensual, el amor sexual, de los sentimientos, solo de los sentidos. De allí se deriva la palabra erótico, de Eros. Entonces fíjense qué familia, qué linda familia, qué lindos hijos que tuvieron. Y había otro templo dedicado a un dios que se llamaba Dionisio para los griegos, pero para los romanos era el dios Baco, porque ellos le cambiaban el nombre, pero eran los mismos. Y Baco era el dios del vino. De ahí se deriva la palabra bacanal. O sea, ¿cómo estuvo la reunión? Una bacalada, o sea, una borrachera. Entonces ellos adoraban al dios del vino, imagínate. Y este Dionisio o Baco fue hijo de Zeus, de una de sus tantas capillitas que tenía por ahí. Pues esa es la mitología griega. En medio de todo eso, de esa ciudad, floreció una iglesia cristiana. Una iglesia cristiana que florece en medio de ese total paganismo. Y en el siglo II, después de Cristo, hubo un hombre que se le conoció como uno de los padres de la iglesia, o de los líderes fuertes de la iglesia cristiana. Se llamaba Ignacio de Antioquía. Y él hizo muchos escritos, y en ellos él hablaba, siempre que se mencionaba a la iglesia de los Filadelfos, o la iglesia Filadelfia, siempre hablaba muy bien de ella como una iglesia ejemplar, que amaba a Cristo, que era fiel, y la ponía como ejemplo a seguir de todos los cristianos que estaban en el Asia Menor y en el Imperio Romano. Es pues la iglesia de Filadelfia el prototipo de la iglesia que Cristo desea, fíjense. Fue una iglesia irreprensible. Fue, junto con la de Esmirna, la iglesia de Filadelfia, de las 7 a las que les escribió cartas, que no les recriminó nada. Y esto es algo extraordinario, al contrario, todo fue reconocimiento y promesas que les daba a los cristianos en Filadelfia. Entonces, esta es la iglesia prototipo, la que el Señor quiere, porque la iglesia de Filadelfia nos demuestra a los cristianos del siglo XX que se puede ser fiel e irreprensible en medio de toda la basura del mundo. Ellos pudieron, los cristianos del siglo XX, también debemos de hacerlo. Vamos pues a estudiar esta iglesia. Vamos al capítulo 3, versículo 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Quién es el ángel? El pastor, el responsable de todo lo que sucede en esa iglesia. Esto dice el santo. La palabra santo se tradujo del griego hagios, que significa puro, significa limpio, sin contaminación. Y cuando Jesús dice el santo, dice esto, está contrastando con todo lo inmundo, lo impuro y lo pervertido de los dioses paganos. Dice el santo, el verdadero. Y el verdadero se tradujo de la palabra griega aleteios. Y aleteios significa genuino, significa verdadero, significa verídico. Y esto también contrastando a los dioses falsos de la mitología griega, porque Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Continuamos con la serie El propósito de la iglesia. Este es el tema número 15, que se titula La iglesia que fue irreprensible. Va a ver qué historia, Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia:
Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia que fue irreprensible. En el segundo siglo antes de Cristo, hubo un hombre que se llamó Eumenes II. Hicieron un templo, querían hacerle un templo al César, pero él dijo, no, a mí no, mejor háganselo a mi hijo. Y le hicieron un templo, pagano por supuesto, en honor de su hijo, que se llamaba Germánico. Y ese templo completaba una serie de templos paganos que había allí en Filadelfia. Ellos tenían, entre otros templos, uno dedicado a Zeus, que Zeus era el padre de los dioses, el dios de los dioses, ¿sí? Y este Zeus, bueno, se distinguía porque era bien tremendo en la mitología griega, tenía muchas esposas, ese era Zeus. Tenían un templo dedicado a la diosa Artemisa de los griegos, pero para los romanos era la diosa Diana, y era la diosa de la naturaleza, era la diosa de la cacería. Cuando algún cazador iba de cacería, iba al templo y hacía sus adoraciones y se encomendaba a la diosa Diana. Allá en el DF se les coló y tienen una Diana cazadora, es esa. También tenían un templo dedicado al dios del sol. Este se llamaba Helios, era el dios del sol, adoraban al sol en la forma de un dios. También había otro templo dedicado a una diosa que se llamaba Afrodita. Para los griegos, para los romanos era la diosa Venus. Y esta Venus era la diosa de la belleza, era la diosa del amor, pero era tremenda esta diosa, porque según la mitología griega le puso los cuernos al marido. Y ese fue el primer rey con cuernos, primer dios con cuernos. Y Venus tuvo